Buenas tardes, hermanos. Nuevamente, en ausencia de nuestro pastor, vamos a tener una meditación, una palabra acerca de estos temas tan importantes para la iglesia y vamos a orar. Nuestro buen Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, porque nos permite, Señor, estar reunidos. Ahora te pedimos que tu palabra, Señor, llegue con nuestros corazones y queden como clavos e hincados en nuestra vida, Señor, para hacer tu voluntad. Permite, Padre, que tu palabra purifique nuestras vidas, quite pecado y, Señor, podamos obedecerte, Señor, sin dudar en todo lo que tú nos mandes. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, se dice que un director de música que se llamaba Leonard Bernstein de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, alguna vez le preguntaron a él que cuál era el instrumento más difícil de tocar, el más difícil de tocar. Y él contestó que el segundo violín era el más difícil de tocar. Cada músico tendrá su opinión, yo sé que esto es diferente, pero se hizo muy curioso que él dijera el segundo violín y no el primero, sino el segundo violín. Y hermanos, cuando examinamos la vida de muchos personajes, descubrimos una cadena de personas que aparentemente no están en la escena, pero que nos han impactado de manera importante en nuestra vida. Muchas personas que han pasado por nuestra vida nos han impactado de manera muy importante. Creo que si nosotros nos preguntamos en esta mañana, ¿cuántas personas en mi vida me han impactado? Pudiéramos realmente nombrar, quizá muy pocas, pero sí tendríamos por lo menos una persona que en mi vida, en nuestras vidas, nos ha impactado de manera importantísima. Esa persona que quizá en nuestros momentos más difíciles alimentó nuestra alma. Esa persona que en nuestros momentos más solitarios llegó para acompañarnos. Esa persona que quizá en la enfermedad fue la única persona que nos tocó la puerta en nuestra casa para consolarnos, para dar ánimos y para darnos esperanza, más allá de lo que nosotros pudiéramos esperar de una persona. Muchas veces creemos que esas grandes y solitarias almas entraron en escena en nuestras vidas y de repente de la nada se esfumaron, contribuyeron en algo a nosotros y desaparecieron. Es increíble, pero quizá a veces, si a nosotros nos preguntaran o nos dijeran que hemos impactado a alguien de manera importante, nos llevaríamos una gran sorpresa, porque ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Ni siquiera nosotros sabemos a cuántas personas hayamos impactado positivamente. ¿Cuántas personas por nuestra oración se restauró esa persona? ¿Cuántas personas por mi oración esa persona se convirtió para el Señor? En realidad solamente Dios tiene en su mente lo que cada uno de nosotros ha hecho por alguien más. Pero siempre lo tendrá el Señor en su memoria, siempre lo tendrá en su memoria y nunca el Señor olvidará lo que tú, hermano, has hecho por alguien más en la vida. Ni tampoco a esa persona que en un momento dado te restauró, te ayudó y te alimentó con la palabra de Dios. Y esto viene mucho el agradecimiento que tenemos que tener nosotros con las personas y con los hermanos. Pero para llevar a cabo esta misión, para llevar a cabo este hermoso trabajo conjunto de la iglesia, tendríamos que ir primeramente a las bases. En primer lugar, cómo Jesús fijó un plan de trabajo para llevar a cabo el evangelio a tantas y tantas personas, a miles y miles de personas. Me llama la atención que Jesús allá en Marcos 6:7 haya decidido enviar a sus discípulos a evangelizar de 2 en 2. El Señor hizo parejas
para evangelizar. Su estrategia nunca fue enviar discípulos sin compañía o apóstoles solitarios, sino su trabajo y su estrategia del Señor siempre fue: acompáñense. Acompáñense en el trabajo. Estén codo a codo trabajando en ello. Si nosotros revisamos un poco del Antiguo Testamento, vemos que este patrón se repite y el Señor así lo quiso todo el tiempo. Moisés con su hermano Aarón juntos lideraron la salida del pueblo de Israel de Egipto. Moisés y su hermano Aarón. David y Jonathan, un amigo inseparable que siempre estuvo al pie del cañón con David para lograr lo que David tenía que lograr delante del Señor. Elías y Eliseo. Este fue un invaluable ayudante, Eliseo, para Elías, para este poderoso profeta, especialmente, hermanos, cuando Elías pasó por su más profunda depresión. Allí estuvo Eliseo con él cuando tocó fondo. Cuando Elías tocó fondo y quería morirse, tuvo alguien que estuvo con él. Todos, cuando hemos tocado fondo, amados hermanos, hemos tenido un Eliseo que nos ayuda. Porque todos hemos tocado fondo. Quizá hoy en esta mañana usted está tocando fondo. Precisamente hoy en esta mañana, usted viene deprimido, viene triste, o viene con unas dudas impresionantes en su vida que no sabe para dónde dirigirse, porque sabemos que la vida, hermanos, es difícil. Pero qué hermoso es ver la Biblia y ver las hermosas historias en donde un hermano, una persona ayuda a otra a salir adelante. A salir adelante. Todos hemos pasado por problemas importantes. Todos hemos necesitado de alguien. Pero muchos, hermanos, muchos, quizá tenemos el pecado del egoísmo, del qué va a decir la gente, del yo pedir ayuda a alguien. Sería como rebajarme a mi intelecto o a mi, voy a ponerlo entre comillas, espiritualidad que tengo. No puedo hacer eso. No puedo decirle hoy a la congregación yo que estoy tocando fondo y que necesito de ustedes. Y prefiero quedarme callado. Y prefiero mejor no decir nada. Y prefiero mejor guardar mi ego y guardarme en mi caparazón para no decir absolutamente nada. Pero vemos la Biblia, hermanos, y todos los grandes hombres de Dios necesitaron ayuda. El plan de Jesús, de nuestro Señor, fue trabajar con ayuda, acompañándose, estando juntos. En esta mañana yo quisiera que volteáramos los ojos a un lugar que nos va a enseñar muchas cosas. Un lugar en la Biblia que ahí está en el libro de los Hechos. Un lugar que gesta una serie de acontecimientos importantísimos y que tendrán una relevancia para siempre en el trabajo y en la obra que el Señor determinó para el extendimiento de su reino y el establecimiento de muchas iglesias en el mundo. Tendremos que hacer un zoom a este lugar en esta mañana, en esta tarde. Y ese lugar se llama Antioquía. Antioquía. Una ciudad romana, quizá la tercera en importancia después de Roma, después de Alejandría, por el número de personas que vivían ahí. Vivían más de 500,000 de personas en Antioquía. Estaba lejos de Jerusalén, aproximadamente a unos 400 kilómetros de Jerusalén. Pero ¿qué pasa en Antioquía? Muchos judíos de la dispersión vienen
y vivían a Antioquía después de la persecución por el resultado que desencadenó la escena con Esteban. Muchos creyentes judíos se dispersaron a Chipre, a Cirene y a Antioquía también. Hechos 11. Allí estaba la iglesia, guiada por el Espíritu Santo y apartando a dos hombres maravillosos que a la postre serían los primeros misioneros oficiales enviados por una iglesia. Así es que Antioquía, amados hermanos, tiene una relevancia muy importante para nuestra convivencia y nuestra comunión a partir de ese momento y hasta el día de hoy. Yo les invito a que vayamos a leer al libro de los Hechos, capítulo 11, versos 19 al 26. Hechos 11, del 19 al 26. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y después vean Hechos 13, algo maravilloso. Hechos 13, 1 al 3, vean lo que pasa después. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Cuál es el contexto, amados hermanos, que está viviendo la iglesia en Antioquía y este acontecimiento tan maravilloso? Llega Bernabé porque llega a oídos de la iglesia en Jerusalén que en Antioquía unos varones de Chipre y de Cirene le están predicando a los griegos. Y se convierten muchísimos griegos, muchos gentiles, una cantidad enorme de personas aceptan a Cristo en su corazón. Y esto llega a oídos de la iglesia en Jerusalén. Y lo primero que hacen, amados hermanos, es enviar a Bernabé. Este hombre que cuando tengan tiempo de estudiar a Bernabé es un hombre del cual podemos aprender muchísimas cosas. Es un hombre excepcional, Bernabé, y ahorita vamos a ver un poco de él. Pero lo que encuentra Bernabé en Antioquía, amados hermanos, es un gran desafío. Es un gran desafío. La palabra de Dios se divulgaba y se predicaba desde Jerusalén hasta Fenicia, y un gran número de personas eran creyentes ya. Pero ¿saben? Estas personas que estaban aceptando a Cristo no habían tenido nunca anteriormente un contacto con el Señor. No sabían ni siquiera nada del judaísmo, no sabían nada de Dios y tampoco estaban instruidos en las Escrituras.
Muchas veces pensamos que la gente se convirtió y wow, ya se formaron nuevos cristianos y se acabó el asunto. El contexto, hermanos, es que se les estaba predicando a personas que no sabían nada de Dios, que no habían abierto nunca un rollo, un libro del Antiguo Testamento, que jamás habían escuchado del Señor Jesucristo, nunca en su vida habían escuchado de Jesús. Pero que la palabra de estos hombres llegaba a su corazón y se estaban arrepintiendo de sus pecados y estaban diciendo: yo me arrepiento de ser como soy, ya no quiero ser igual, necesito algo para mi vida que transforme mi corazón y que cambie mi vida para siempre. Y estos hombres de Chipre y de Cirene les mostraron a Jesucristo. Hombres que, por cierto, no dicen sus nombres, ¿verdad? No sabemos quiénes son esos hombres de Chipre y de Cirene. Lo cierto es que ellos dijeron: nadie les está predicando a los griegos, prediquémosles nosotros. Prediquémosles nosotros. Y oh sorpresa, hermanos, oh sorpresa, miles de hermanos griegos se convierten al Señor. Muchos. Por eso cada vez que el Señor nos coloca en un punto, en una situación, en un lugar, por más que nuestros nombres, a pesar de que nuestros nombres no son nombres conocidos en México y seamos famosos, siempre en el lugar en que estás, el Señor te va a usar para predicar la palabra. Al menos ese es su plan y esa es su voluntad. Pero hermanos, estos hermanos que se convertían vivían en una ciudad, Antioquía, corrompida, en decadencia moral. Fenicia era conocida por su religión pagana, era conocida más bien por sus apuestas, por su prostitución, por su corrupción y por su disolución moral. Allí, en ese lugar, increíblemente dice la Biblia, que a pesar de todo ese contexto, dice la Biblia, que la mano del Señor estaba sobre ellos y un gran número de creyentes se convirtió al Señor. Hermano, ¿puede usted imaginar que cuando llega Bernabé y ve esa escena grandiosa? Hermanos, a ver, yo no sé si al ver eso Bernabé, primero le llegó un gozo, porque dice la Biblia que se gozó. O sea, llegó la noticia y dice: y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón allí permaneciesen fieles al Señor, que no se movieran de esa creencia, que no se movieran en Cristo. Pero a la vez, hermanos, en el corazón de Bernabé pasó una gran preocupación, porque hablaban y se convertían, predicaban y se convertían, predicaban y crecía el evangelio más. En esos momentos, amados hermanos, el Señor estaba fraguando quizá el equipo misionero más importante en la época de la iglesia. Allí el Señor estaba en ciernes fraguando algo. Estaba conformando a algunos hermanos para que se convirtieran en el equipo misionero más importante de la historia del cristianismo, después de Jesús y los 12 apóstoles. Allí en Antioquía se estaba fraguando algo increíblemente bello y hermoso, hermanos. Y no lo sabían. Y no lo sabían. No sabían la magnitud del trabajo que se venía en la obra del Señor Jesucristo.
En esos momentos se empezaron a vaciar las casas de apuestas, se empezaron a vaciar los prostíbulos, se empezaron a quedar sin trabajo las prostitutas, empezaron a perder dinero por todas partes, menos delincuencia, menos apostadores, menos drogadictos, menos pecadores, hermanos. Eso estaba pasando en Antioquía. Se habían convertido a Cristo y ellos necesitaban que alguien les enseñara las Escrituras. Muchas veces en nuestras familias nosotros decimos, gracias a Dios porque mi sobrina Alicia o mi sobrino Pepe se convirtió al Señor. Amén, hermano, qué bueno. Pero esos hermanos, esos familiares que hoy se están convirtiendo, así como los hermanos en Antioquía necesitan que alguien les enseñe la palabra de Dios, que alguien les dé testimonio de una vida diferente, porque están decidiendo entregar su vida a Jesucristo y a depender en total, absoluta confianza en el Señor Jesucristo, a pesar de las situaciones que están viviendo. Se están entregando a Jesucristo hermanos que no tienen dinero, que no tienen trabajo, hermanos que tienen hijos drogadictos, hermanas que ya no tienen al esposo, hermanas que se quedaron solas. Se están convirtiendo al Señor hermanos que vienen con problemas de drogadicción, de tabaquismo y de alcoholismo muy fuertes. Se están convirtiendo al Señor hermanos que traen una depresión que usted ni se imagina. Se están convirtiendo hermanos que en su casa hay cáncer. Se están convirtiendo hermanas que traen problemas de salud. Se están convirtiendo ancianitos que no tienen a nadie en su casa y que han decidido confiar su vida solamente en el Señor Jesucristo, nada más. Eso estaba pasando en Antioquía, hermanos. Eso estaba pasando en Antioquía. Eran bebés espirituales que necesitaban una pediatría espiritual inmediata. Inmediata. No se podía tardar los hermanos de Jerusalén en atender a estos hermanos. No se podían tardar. Por eso acto seguido va Bernabé y encuentra y se goza y sigue viendo cómo los hermanos siguen llegando y llegando y llegando a la iglesia y se siguen convirtiendo. Amados hermanos, muchos de ustedes son jóvenes en la iglesia, tienen poco tiempo, pero Betel ha sido una iglesia desafiada por Jesucristo siempre. Nunca hemos dicho en Betel estamos sin desafíos. Tranquilos. Vamos a relajarnos, hermanos. Vamos a estar gozosos, tranquilos. Por lo menos en los 30 y ya perdí hasta la cuenta, no se los voy a decir, 30 y tantos años que tengo en Betel. Nunca he visto a la iglesia sin un desafío cada año. Jamás, hermanos, nunca, eso nunca ha pasado en esta iglesia. Jamás. Hemos tenido desafíos en Misiones, Chimalhuacán, Puebla, Coacalco, Amealco, Xochimilco, Zumpango, y podemos mencionar muchas otras cosas. Hemos tenido desafíos después de la pandemia y durante la pandemia, ¿se acuerdan? Que cuando estábamos en pandemia, yo me acuerdo que decíamos, ¿y quién sabe si la iglesia vuelva a regresar? No sabemos si volvamos a ver a los hermanos, mucho menos si los hermanos vuelvan a regresar todos los domingos a la iglesia. Era un gran desafío para la iglesia, y no solamente para esta iglesia, sino para muchas iglesias en todo el mundo. Desafíos que nos han llamado, que el Señor nos ha llamado en nuestro corazón
a ponernos enfrente, a trabajar. Hoy, con toda la pandemia, hermanos, con todo y lo que significó la pandemia, con todo y lo que significó que muchos hermanos se fueran a la presencia del Señor, hermanos muy amados y muy queridos, hoy con todo eso vemos hermanos nuevos en la fe aquí, en este domingo, hoy aquí, y vemos caras sonrientes como mi hermana Socorro, que perdió a su esposo pero que está gozosa en la iglesia. Qué gran desafío para el corazón de la iglesia. Qué gran desafío. Hoy vemos como niños no se pueden perder, un gran desafío. No podemos perder niños. Hay un gran desafío con los jóvenes que necesitan de Dios y que continuamente se están olvidando del Señor en esta época. Tenemos un gran desafío. Hoy tenemos ancianitos que no nos podemos permitir que pierdan la esperanza y que tengan ánimo. No nos podemos permitir eso, hermanos. Hoy tenemos grandes desafíos, muchos desafíos, pero en Dios, hermanos, haremos proezas. Bernabé entra en escena, cuyo nombre aparece 23 veces en el libro de los Hechos, un levita nativo de la isla de Chipre, y presenta a Saulo, nada más y nada menos que Bernabé. Dios le concede presentar a Saulo ante la iglesia de Jerusalén como un nuevo creyente. Imagínense nada más. Al gran apóstol Pablo. Se convierte Bernabé en un líder de la obra. Y ¿saben? Increíblemente Bernabé confirma a Saulo como su ayudante. Y esto es impresionante. Justamente después de la conversión de Pablo, ese gran perseguidor de la iglesia que se convierte y que con paciencia ciego espera las instrucciones del Señor, justamente después de eso, Bernabé le dice: vente a ayudarme. Vente a ayudarme. Algo está pasando en Antioquía. Algo está pasando en Antioquía. Necesito de ti. Increíble. Increíble. No había otras iglesias cerca que pudiera Bernabé echar mano. No había pastores veteranos que le pudieran ayudar con el conocimiento de la palabra y con el esparcimiento de la verdad, ni conocimientos profundos acerca de Jesucristo. Y como les digo, yo no sé si el corazón de Bernabé estaba más gozoso que preocupado o más preocupado que gozoso, pero entre más trabajaba, era exponencialmente mayor su trabajo y a la vez el peligro que podían pasar. Y lo que pensó Bernabé fue: amados hermanos, seguramente su corazón dijo: esto escapa totalmente de mi capacidad. Esto es mucho más grande que yo. Mucho más grande que yo. Es algo que no puedo beberme en un trago. O sea, es como si usted fuera a una toma de agua de los bomberos, ¿no? Y quisiera tomar agua de ahí. Imagínense la presión de agua, el chorrote de agua, y usted quisiera tomar agua de ahí. Hagan de cuenta que Bernabé ve el evangelio que le viene a torrentes de agua y no puede controlarlo. Se sintió exhausto. Y hermanos, él necesitaba un socio en su trabajo, si me permiten decirlo así. Él necesitaba un equipo de trabajo. Necesitaba un equipo de trabajo para hacer la obra que estaba llamado a hacer. Por eso dice, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. La clave estuvo en Tarso. Fue a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
Bernabé sabía, hermanos, que ambos podían ser muy poderosos en el Señor, pero tenían que quitarse de ellos mismos los egos, la sabiduría humana, el yo sé más que tú. Todo eso Bernabé lo tenía clarísimo, pero Pablo también. Bernabé de Chipre, ruralote, de pueblo. Pablo de un centro intelectual, erudito de las Escrituras. Tan diferentes. Bernabé rural y Pablo de universidades, de Harvard. Es como si yo, Bernabé, llegara de la escuela 144 de la secundaria, sin haber acabado mi prepa, y hago equipo con alguien de Harvard. Bueno, el de Harvard lo hubiera hecho, híjole, no sé. Y el de la secundaria 139 diría, ¿cómo voy a trabajar con él? O sea, sabe muchísimo más que yo. Bernabé era un animador nato, él era entusiasta, predicaba, animaba a la gente. Hermanos, si a ti te hubiera predicado Bernabé, te hubieras convertido a los 8 años y no a los 43. Y Pablo no era tanto así, pero sabía las Escrituras. Conocía las profundidades del Evangelio. Bernabé, amoroso, cariñoso. Ay, hermano, te amo, te abrazo, te beso, te quiero mucho. Cuenta conmigo, misericordioso. Pablo no. Pablo era más firme, más determinante, quizá menos amoroso. Hablaba con mucho amor, pero más firme y más determinante. Bernabé conectaba con los más menospreciados, con los más pobres, con los más desprotegidos. A Bernabé le encantaba sacar a los hermanos más desprotegidos y ahí a orar con ellos, acompañarlos, quedarse a dormir toda la noche con ellos. Ese era Bernabé. Y Pablo atraía a los más intelectuales, a los que tenían curiosidad de aprender, a los que hacían más preguntas. ¿Y saben? Ambos hicieron un gran equipo de trabajo, siendo tan distintos, tan diferentes. Mi hermano Sosa, pastor, yo sé que sufre conmigo. Soy muy diferente a él. Y sé que si me dice algo, yo ya te dije que así, no. Somos tan distintos. Pero hermano, usted en su ministerio, ahí en oración, en música, en lectura de la Biblia, en misiones, en enseñanza, hermana, seguramente ustedes tienen alrededor a las personas más diferentes que Dios les pudo haber puesto en su trabajo. ¿No, Sarita? ¿En dónde dice la Biblia que a ti te va a poner Dios un equipo exactamente como tú lo quieres? Con las características que tú quieres. Dios jamás te va a pasar el currículum vitae de los hermanos que van a trabajar contigo para que tú apruebes este sí, este no, este sí, este no. Guácala, este vive muy lejos. No, este está gordo y chaparro. No, este tampoco. Eso jamás va a pasar, jamás en la vida va a pasar eso. Nunca el Señor te va a mandar los currículums de tus hermanos para que trabajes con ellos. Jamás va a suceder eso. Ellos trabajaron juntos en el poder del Señor y se convirtieron, repito, en el equipo misionero más poderoso e importante de toda la historia de la iglesia.
porque decidieron trabajar juntos. Juntos. De esta enseñanza, amados hermanos, podemos encontrar 3 principios para salirnos ya y despedirnos. El primero es, lo que Dios emprende, Él lo lleva a cabo, no tú. Lo que Dios emprende, Él lo lleva a cabo con sus planes, no con los de nosotros. Hermanos, el plan de Dios para nuestro ministerio es un ministerio juntos y unidos. Dios no secciona la iglesia para trabajar. Administrativamente, sí podemos dividir el trabajo. El hermano es de lectura bíblica, el hermano es de enseñanza, el hermano es de misiones, sí. Pero jamás el Señor va a dividir sus planes. Es un solo plan. Y va, hermanos, más allá de lo que usted y yo podamos imaginar. Va más allá. La obra de Dios, amados hermanos, va a sobrevivir a todos nosotros. Por eso solamente somos transitorios en la obra del Señor. Cuando nosotros nos vayamos a su presencia, la obra del Señor va a seguir. Y a lo mejor hasta le vamos a dar gracias a Dios porque nos quitó al hermano y puso a otro. La obra de Dios no tiene nada que ver con nuestros planes personales, amados hermanos, ni con nuestros gustos. No son planes de diáconos, ni aún es el plan del pastor. En lo que estamos trabajando, a mis amados hermanos, en esta iglesia, es en algo mucho mayor que nosotros mismos. Escapa a nuestra intelectualidad y a nuestras fuerzas. Por eso, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero eso sí, amados hermanos, los planes de Dios solamente se van a cumplir a través de la iglesia trabajando junta. No dividida, junta, solamente junta. Esa es la voluntad de Dios. Segundo principio es que quien escoge al que quiere utilizar es Dios. Él es el que nos escoge. Esto muchas personas, muchos eruditos, muchos estudiosos le llaman el principio de personas. Las que escoge el Señor no son personas perfectas como usted y como yo. De hecho, hermanos, ojo, somos más útiles cuando aceptamos la realidad de que somos personas imperfectas y que necesitamos depender por completo en el poder de Dios. Aunque Dios nos escoge para utilizarnos, ¿qué creen? Nuestras imperfecciones no se van. Aunque Dios nos escoja para su obra, nuestras imperfecciones no se van. Seguimos siendo personas imperfectas. Que claro, cada vez que Dios te elija para algo, tu responsabilidad, hermano, es seguir una vida de santidad delante del Señor. Por eso te puedo dar un consejo en esta tarde. No fijes tus esperanzas en una persona porque terminarás defraudada o defraudado. Jamás hagas eso. Como ministro de esta iglesia, que todos lo somos, permanezcamos enfocados solamente en Cristo. Y no nos desenfoquemos, porque el desafío, hermanos, es muy grande para esta iglesia. Yo veo con mucho gozo, después de años que ya pasó la pandemia, veo con mucho gozo hoy que nuestra iglesia está llenita, que nuestras clases están llenas, que los hermanos llegan a sus clases, que los hermanos llegan al culto.
Ahora se oye que la congregación canta más. Yo no sé si soy yo, pero ahora canta más. No sé si nuestra hermana, Dios la está utilizando, todo el equipo de música. Ahora cantamos más. Y eso que ahora hace más calor. No sé de dónde están saliendo fuerzas. ¿Qué está pasando en Betel? Está llegando cada día más gente que quiere conocer de Cristo. Pero así como en Antioquía llega gente que no sabe nada de la palabra de Dios. Y que tenemos que tomar nuestro lugar, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. No solamente en el aula de clase, sino el ministerio que usted ya tomó en esta iglesia. Aceptando los compañeros de trabajo y los hermanos que Dios puso a su lado. Porque precisamente el Señor, así voluntariamente, escogió a alguien muy diferente a usted para trabajar. Y último principio, Dios elige a dónde lo envía. Dios envía a las personas a los puntos que Él quiere. Y ojo, hermano, esto es lo más importante. Cuando Dios te elige para algo, va a poner a prueba tu fe. Y es aquí donde muchos hermanos se me regresan. Si Dios te elige, va a poner a prueba tu fe. Y aquí es donde muchos hermanos se regresan. Tengan mucho cuidado. Porque no estamos trabajando en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Así es que cada vez que el pastor te diga, necesito que me ayudes en esto o en aquello, lo primero que va a pasar en tu corazón y en tu mente, se te van a temblar así las piernas como gelatina, te va a empezar a tintilar el párpado, se te va a hinchar el labio de arriba, vas a escuchar un sonidito en el oído y te va a dar mucho miedo. Díganme el que no ha sentido miedo en la obra. ¿Quién no ha sentido miedo? Yo sí, y mucho. Pero eso va a pasar. Pero yo te exhorto, amado hermano, a que precisamente en esos momentos toda tu confianza la pongas en el Señor y no retrocedas. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, aunque se te presenten 850,000 obstáculos. Sigue y sigue y sigue y sigue adelante, porque no sabes el momento en el que el Señor va a hacer algo grande y maravilloso en tu vida y en los que te rodean. No lo sabes. Tú no lo sabes. Tú no tienes control del futuro. Solamente el Señor es el que tiene en sus bellas y hermosas manos nuestras vidas. Cumplamos nuestro ministerio, amados hermanos, en esta bella iglesia en la cual ustedes están. No sabemos quiénes vamos a estar mañana, ni pasado, ni la siguiente semana, pero la obra del Señor no se puede parar. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana, tarde, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque este hermoso pasaje en Antioquía nos enseña tantas cosas que te pido perdón, Señor, porque omití muchas para nuestra vida. Pero gracias, Padre, por lo que tú nos expresaste hoy y te pedimos perdón, Señor, por dudar de si hemos sido elegidos, por dudar si debemos trabajar, por dudar si debemos trabajar con un hermano, por dudar si debemos nosotros o somos capaces de trabajar con X hermano. Oh Dios, llénanos de tu espíritu y de tu amor, porque tu amor nos constriñe para hacer lo que tú nos mandas hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.